después de las ponencias de Quique y de Mati, la verdad, poco me queda que decir. Lo primero es agradecer a Teleflex que nos brinde la oportunidad de organizar este tipo de charlas. Y como decía Servando al principio, pues sí, hace muchos años que disfruto usando máscaras laringeas y desde que aparecieron las de segunda generación, pues disfruto muchísimo más. Pues voy a empezar con este vídeo que podría ser del paciente de esta mañana o del paciente de ayer. La verdad ya tiene algún tiempo el vídeo pero bueno, yo creo que ilustra perfectamente. Fijaos, ¿se ve el dedo aquí en que es un marco 40? Sí, vale. Pues estoy consiguiendo una presión de sellado de 39 centímetros de agua. Si yo necesito ventilar a un paciente con 35 centímetros de agua, lógicamente tengo que poner un tubo y pedir cama de reanimación porque esos pulmones le están pasando algo grave. Mi objetivo para esta charla pues, es perder el miedo a usar la máscara laringea y os propongo un cambio de paradigma. Os propongo pasar de intubo a todo el mundo y al que pueda le pongo una máscara laringea, que es lo clásico, a este otro le pongo una máscara laringea a todo el mundo y al que no pueda pues le pongo un tubo. En los principios de la anestesia todo el mundo se reía de Gödel, decía que un tubo no aislaba la vía aérea hasta que se le ocurrió anestesiar a su perro, meterlo en un tanque con agua y demostró que un tubo orotraqueal sí que aislaba bien la vía aérea. Lógicamente yo no voy a hacer esto con mis perros, pero fue una gran evolución en la anestesia. Y si los cirujanos, nuestros compañeros del otro lado de la barrera hematocefálica, han sabido evolucionar de cirugías cruentas a cirugías menos invasivas, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? Y no vamos a evolucionar y usar una técnica menos invasiva, menos agresiva para nuestro paciente, como es manipular la vía aérea con una máscara laringea. Y ya lo dijo Quique en su charla, le tenemos miedo a usar máscara laringea. Más que miedo, le tenemos respeto a la vía aérea. ¿Por qué? Pues porque tenemos pacientes que entran respirando normalmente en quirófano. Nosotros con nuestros fármacos, nuestras drogas, hacemos que pierdan la ventilación espontánea y tenemos que recuperar la ventilación en ese paciente. Por eso se respeto. Mi mayor consejo para esto es no ser fundamentalista. Cuando yo estoy empezando con una técnica nueva, sea anestesia regional, ecografía, etcétera, etcétera, o el uso de máscara laringea en pacientes, uso avanzado de la máscara laringea, lo mejor es no ser fundamentalista. Lo intento, pruebo y si no, pues vuelvo a lo de siempre. ¿Qué ventajas? Pues ya han sido dichas. Puedo hacer anestesia sin relajantes musculares. Evito el traumatismo en los dientes, evito la estimulación en las cuerdas vocales. Es muy buena para mantener la ventilación espontánea. Con menos dosis de fármacos consigo mantener una buena anestesia y evito la tos o disminuyo mucho la tos en el posoperatorio, disminuyo el dolor de garganta, las náuseas y vómitos. Es una técnica costo efectiva y es una técnica muy buena cuando hago cirugía de fosas nasales y de cavidad oral, ya que me va a interrumpir todo el paso de la sangre a la vía aérea y también al estómago, con lo cual la sangre va a irritar el estómago y va a producir náuseas y vómitos. También disminuyen los episodios de desaturación y, como os decía, broncoespasmo. En A4 sale siempre, tiene que salir siempre que hablemos de la vía aérea. Necesitamos formación, necesitamos formarnos en usos avanzados, tiene que estar en todos los hospitales y yo aquí lo que quiero hablaros es para atrás. Lo que quiero hablaros es de que es un buen instrumento para usar un fibroscopio. Después veremos algún vídeo a continuación. ¿Y por qué no lo usamos o por qué lo usamos miedos? Pues el miedo a la broncoaspiración, el miedo a lesiones de nervios faringeos, nervios laringeos, como el recurrente, el mentoniano, miedo a las fugas, miedo a la movilización de la máscara laringea o miedo a traumatismos en la vía aérea, en la faringe, en la boca. La evolución de las máscaras laringeas, pues al principio en los 90 eran las máscaras laringeas de primera generación, después las de segunda generación con la Prosig y
últimamente tenemos de tercera generación, que le llaman, aunque yo prefiero llamarles de segunda generación avanzada, de segunda generación mejorada, porque realmente son mejores, pero no tienen un avance como fue pasar de la primera a la segunda generación, sellan mejor y una cosa muy importante es pues, lo que os decía, que nos permite intubar a través de ella. Muy bien. ¿Y cuáles son los usos avanzados? Pues dependiendo del paciente que tengamos, obeso, EPOC, con reflujo, extremos de la edad, vía aérea difícil, dependiendo de la técnica anestésica que usemos o la técnica quirúrgica que usemos, por ejemplo, uso de abrebocas o ventilación controlada, ventilación espontánea, y también usos avanzados dependiendo de la cirugía que llevemos a cabo, como puede ser cirugía de cabeza y cuello, laparoscopia, etcétera, etcétera. Paso todo esto porque ya fue dicho por mis compañeros antes. ¿Y qué necesidades tenemos si yo quiero empezar con un uso avanzado de la máscara laríngea? Pues tener máscaras laríngeas de segunda generación, seleccionar bien el dispositivo que voy a usar, en el paciente que lo voy a usar y tener experiencia individual y también necesito que haya cierta evidencia pues de la literatura científica pues para que avale lo que yo estoy haciendo. Es decir, vamos a usar esto con sentidiño. No vamos a empezar a hacer decúbitos pronos si yo antes no he hecho pues hernias o no he hecho vesículas laparoscópicas. Cuando el riesgo del paciente es bajo y el riesgo quirúrgico es bajo, pues cualquier dispositivo nos sirve. Cuando el riesgo del paciente es alto, por ejemplo, un obeso, o el riesgo de la cirugía es alta, por ejemplo, una posición de Trendelenburg, pues ahí tenemos que ir a un dispositivo de segunda generación. Pero cuando estamos en este cuadrante de aquí, que sea un riesgo alto tanto del paciente como de la cirugía, por ejemplo, un paciente obeso en posición de Trendelenburg, tendremos que usar dispositivos de segunda generación avanzados o mejorados. ¿Y cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que nos aporta? ¿Qué le tengo que pedir yo a un dispositivo de segunda generación avanzado? Pues que me dé una alta presión de sellado, que pueda intubar a través de ella en caso de que se complique el paciente, se complique la cirugía, que tenga un drenaje gástrico eficiente y si ya tiene, como es esta última mascarilla, la Protecto, un indicador de presión de inflado, pues miel sobre hojuelas. Volviendo al consejo que os daba antes, no hay que ser fundamentalista porque si siempre hacemos lo mismo, no podemos tener resultados diferentes. Y aquí vamos a... Y si nos vale un ejemplo, pues puedo poner otro. Bueno, esto roza el acoso. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra práctica? Primero, el test de fugas. Ya ha puesto Quique un vídeo cómo lo hace, por lo tanto, lo podemos pasar un poco rápido, simplemente para ver el resultado, que es 30 de una presión de fugas de 30. Este es un vídeo, lo mismo, hecho antes que el COVID, ¿vale? Por tanto, yo no tenía ningún reparo en que el paciente fugara y echara aerosoles. Actualmente lo que haría, pues es lo que os contó aquí, que ir cerrando paulatinamente la válvula APL hasta obtener la presión que yo quiero conseguir en mi paciente. Muy bien. Un miedo que tenemos es esto, la cirugía va bien, he puesto la máscara laríngea, es competente, funciona bien y de repente me empieza a fugar, de repente empieza a dejar de ser competente, no consigo el volumen corriente que yo programo. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Por qué ha pasado esto? Pues esto no ha pasado
como dicen, no, es que la mascarilla va bien y de repente se mueve. No, las mascarillas no se mueven solas. Ha pasado que o la máscara ha fallado porque se ha pinchado el balón o se ha roto la válvula, o el cirujano ha aumentado, ha cambiado la posición del paciente o ha aumentado las presiones de neumoperitoneo, o lo que es más frecuente, el paciente se está despertando. Entonces empieza a hacer fuerza con los músculos laríngeos y desplaza la máscara o comprime o hace un laringoespasmo. ¿Y cómo resuelvo esta situación? Pues muy fácil, con más anestesia la profundizo. Una dosis de relajantes musculares, grande, pequeña, la que nosotros creamos oportuna para este caso de nuestro paciente, o muchas veces un poco de opioide hace que el paciente entre en apnea y nuestra mascarilla vuelva a ser competente. Fijaos, este es un vídeo de un paciente que está empezando a despertar. Fijaos en el cuello cómo empieza a hacer movimientos de deglución, intenta hacer movimientos respiratorios y cómo con el indicador de presión de la máscara laringea, fijaos cómo se va moviendo con los esfuerzos inspiratorios que está haciendo el paciente. Bueno, si este paciente lo dejamos así, pues va a ir cada vez a ser más superficial, va a cerrar las cuerdas y entonces es cuando vamos a tener el problema de la mascarilla se movió. Para acabar os voy a poner algunos ejemplos de usos avanzados, pues que sería posiciones diferentes al de cúbito supino, pacientes con vía aérea difícil manejados con máscara laringe. Esta fue una paciente que en ventilación espontánea topicalizamos la vía aérea y conseguimos manejar o sea, realizar la cirugía. Todos los algoritmos de la vía aérea difícil nos hablan de dispositivos supraglóticos, bien sea como dispositivo de rescate, bien sea como primera y única tentativa para manejar la vía aérea o como paso para la intubación endotraqueal guiado por fibroscopio. Este es un vídeo de fibroanestesia que yo creo que lo ilustra muy bien. Fijaos. La visión perfecta tenemos, la pared anterior de la epiglotis, las cuerdas vocales. Bueno, y fijaos lo sencillo que sería avanzar por aquí un tubo y en caso de que la cirugía se tuerza o que sea una vía aérea difícil o que lo usemos como paso intermedio para una intubación no traqueal definitiva, pues lo fácil que sería aquí pues avanzar un tubo hasta la tráquea. Otros avanzados pues es la cirugía laparoscópica, cirugía de cabeza y cuello. Aquí esto es una ProShield con las flexometálicas también tenemos lo mismo. Conseguimos doblarla para atrás y el cirujano tiene el campo libre y no le molesta nada nuestra máscara laringea. Ahora vienen 4 o 5 casos tomados la última semana. Esto es para ilustraros que no son casos conocidos, simplemente pues, los casos que iba haciendo en los que uso por rutina la máscara laringea. Esto es una chica, es un quiste sacroconcigio. En régimen ambulatorio, una paciente que no quiere una anestesia espinal, es una paciente obesa, que la posición que necesitaba el cirujano era de cúbito prono y Trendelenburg, y como la mascarilla es lo suficientemente competente, fijaos, estoy ventilando con un flujo bajo de 0,5 litros por minuto. Esta es una cirugía laparoscópica, es una hernia inguinal por laparoscopia que se necesita Trendelenburg y aquí os pongo esta fotografía porque después de hacer el test de fugas con 30 de presión metía en los pulmones un volumen corriente de 1.200 y pico mililitros. Lógicamente no necesito tanto para ventilar a un paciente. En cirugía torácica también la podemos usar. Una reseña, estamos usando desflurano en este caso porque también hay compañeros que ven incompatible el uso de la máscara laringea con el desflurano por el riesgo de broncoespasmo, de laringoespasmo, pero se puede usar sin ningún problema. Una próstata radical que también es cirugía laparoscópica y necesitan un Trendelenburg extremo. En el vídeo no se aprecia muy bien, pero bueno, el paciente está prácticamente haciendo el pino y la máscara laringea sigue siendo competente y sigue siendo segura para
el objetivo que nosotros queremos. Esta fotografía no es mía, la quité de un artículo, yo creo que de Minerva Anestesiológica, pues porque la fotografía que quité la semana pasada, pues la perdí. No sé dónde la metí, la debí borrar. Fijaos, esto es una colangiopancreaturia retrógrada endoscópica, ya sabéis todos. Bueno, pues es una máscara laringia gastro, donde permite el paso del duodenoscopio a través de ella y nosotros estamos cómodos, el endoscopista está cómodo, podemos mantener la ventilación espontánea del paciente y es un instrumento muy útil para este tipo de procedimientos, sobre todo cuando son largos o en pacientes obesos o en pacientes que necesitan el decúbito prono. Pues algo de evidencia. Esto no creáis que es una cosa que hace un tipo de Coruña que se lo inventa y que decide probar. No, hay 87 artículos publicados con dispositivos de segunda generación avanzados que avalan todo esto que hago yo en estos 87 artículos en estos últimos 5 años. Bueno, 4 años porque el último año creo que solo hay 4, pues debido a los problemas del COVID se ha publicado poco sobre máscaras laringeas. Mirad, un resumen de estos 80 y pico artículos. A favor de los de última generación con respecto a los anteriores, pues permite el uso de la sonda nasogástrica, permite el paso de un fibrobroncoscopio a través, menos volumen de inflado para obtener la misma competencia en la vía aérea, menos dolor posoperatorio, menos tasa de fallos mientras que dura la cirugía y menos tasa de recolocaciones también mientras que dura la cirugía. En contra, aumenta un poquito el tiempo de inserción. Hay 2 o 3 artículos hechos con residentes y con enfermeras de anestesia en formación, donde obtienen una media entre 8 y 10 segundos más o menos de tiempo de inserción. Ya veis, no se tarda mucho y bueno, pues es un peaje que yo creo que podemos pagar perfectamente a costa de tener mucha seguridad en la vía aérea. Y en contra, en que ya vimos los artículos que nos puso Mati, más de la mitad de los pacientes necesitan unas maniobras de inserción, unas maniobras de recolocación cuando estamos insertándola al principio. Como conclusión, yo creo que deberíamos evolucionar y tomar todos la mejor elección pues, que consideremos necesaria para nuestro paciente. Muchas gracias por vuestra atención y yo creo que podemos pasar al turno de preguntas que yo creo que va a ser muy productivo.